de Estudios, Drogas y Derecho. El discutidor para este panel será el señor Rodrigo Ubrimni de Colombia. Él es el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Y por último, tenemos al moderador, el señor Luis Pablo Guanabara, que nos visita de Brasil. Él es el director ejecutivo de Psicotrópicos, Centro Brasileiro de Políticas de Drogas. Gracias. Necesito los currículos. ¿Puede pasarme, por favor? No, currículos. Hicieron buenos días. Primero quiero llamar a Mario López Garelle, de Paraguay, que es funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Es abogado y doctor en ciencias jurídicas. Trabaja en la CID desde 1995 y sus responsabilidades actuales incluyen la coordinación de la sección regional EFP de la CID, la cual abarca Brasil, Canadá, Estados Unidos, Haití, Suriname y los Estados miembros del Caribe anglófono. Es responsable por las actividades de la relatoría de la CID sobre derechos de los trabajadores migratorios y sus familias y de las sesiones y audiencias de la Comisión Interamericana. Señor Mario López Garelle, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia hoy y por supuesto a los organizadores por haber invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy en representación de este órgano. Yo soy funcionario, como había dicho, de la Secretaría Ejecutiva, que apoya a la comisión integrada por 7 miembros. Son 7 expertos independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, no representan a sus países y tienen una serie de funciones muy importantes, de las cuales voy a dar algunos ejemplos que se relacionan con el tema de esta conferencia. La comisión principalmente tiene como misión principal promover la observancia de los derechos humanos en las Américas y para cumplir con esas funciones tiene el mandato de recibir peticiones y casos individuales. Cualquier persona puede presentarlas, puede otorgar medidas cautelares para proteger a personas que se encuentran en riesgo de algún daño inminente, de alguna violación inminente a sus derechos, y por otra parte tiene las funciones que llamamos de supervisión o de monitoreo general, que son las que voy a desarrollar con algunos ejemplos en esta mañana. Y voy a referirme más a la parte temática o general de lo que hace la Comisión para promover la observancia de los derechos humanos. Y entre los ejemplos que se relacionan con el tema de esta conferencia, voy a empezar con el más significativo, con el más importante, que es la audiencia que celebró la Comisión en marzo de este año, durante su periodo de sesiones número 150 en la ciudad de Washington, y fue una audiencia sobre políticas de drogas y derechos humanos en las Américas. Creo que fue muy relevante, muy importante haber recibido la información y haber ofrecido un foro para que las organizaciones allí presentes, unas 17 organizaciones, algunas de las cuales están aquí hoy, hicieran su propio análisis, compartieran su experiencia sobre lo que habían recogido en su trabajo de defensa de derechos humanos en distintos sectores. Ninguna de estas organizaciones está especializada específicamente en el tema de políticas de drogas. Sin embargo, todas ellas están especializadas e interesadas en el efecto que tiene el fenómeno de las drogas o la problemática de las drogas sobre los derechos humanos. Y ese fue el enfoque de la audiencia, que fue la primera con esas características. Aunque, como ustedes saben y se ha mencionado en estos días, la Organización de los Estados Americanos, de la cual la Comisión forma parte,
ha organizado y va a celebrar en los próximos días una Asamblea General Extraordinaria en la ciudad de Guatemala que se va a enfocar precisamente en las políticas de drogas y el fenómeno de las drogas en las Américas. Entonces, quiero insistir y destacar que fue la primera vez en que la Comisión se enfocó específicamente desde el punto de vista de los derechos humanos en la problemática de las drogas en las Américas. Algunos de los problemas que se trajeron o algunos de los aspectos que se presentaron en la audiencia tienen que ver con, por ejemplo, el efecto que tiene sobre las personas privadas de libertad, la criminalización del consumo de drogas, la corrupción, la represión, el efecto sobre el derecho a la salud. Incluso se habló en esa oportunidad de las experiencias en algunos países, como Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú. Y también hubo un análisis en que se vio el problema desde el punto de vista de violaciones de derechos específicos. Por supuesto, la violación más grave del derecho a la vida, la violación del derecho a la integridad personal, a la libertad personal, presunción de inocencia, privacidad, circulación y residencia, igualdad ante la ley, y los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos afectados en el marco o en el contexto de las políticas de drogas en las Américas. La Comisión recibió de muy buen grado, con mucho interés, toda esta información y presentaciones y se refirió a la audiencia como un muy buen primer paso hacia un posible análisis específico del tema de las drogas y los derechos humanos. Ahora, para hablar de otros ejemplos de la manera en que la CIDH se ha interesado o ha analizado de manera específica problemas de drogas, voy a referirme a un informe que se ha publicado muy recientemente, la semana pasada. La Comisión estuvo en Bogotá, Colombia, y presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia. Ese informe contiene un análisis muy completo de la realidad de Colombia, como la percibió la CIDH, a través de sus reuniones y entrevistas con víctimas, con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, y en el tema que nos atañe, habló específicamente la Comisión, o habla específicamente la Comisión en su informe sobre Colombia, acerca de la afectación que tiene sobre los pueblos indígenas, porque en el conflicto armado o en los actores violentos en Colombia utilizan territorios indígenas como zonas de estrategia militar y económica y también como corredores para el tráfico de drogas. Ahí la Comisión hace igualmente una distinción importante entre los usos ancestrales, por ejemplo, de ciertos cultivos como la coca, que tiene para algunos el valor ancestral que tiene, o el valor espiritual, religioso, curativo y alimenticio, que escuchamos ayer, muy bien explicado también. La Comisión lo menciona en su informe y también indica que la propia Corte Constitucional de Colombia ha reconocido este tipo de uso lícito. Y por otra parte, la Comisión analiza en el informe de Colombia el impacto sobre el uso ilícito de estas sustancias que tiene sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el ámbito sociocultural, las limitaciones a la movilidad y otro tipo de impacto, como por ejemplo el impacto ecológico, en lo que se refiere a la erradicación o a los medios que se utilizan para erradicar estos cultivos ilícitos, ilegales, como las fumigaciones y el efecto que tienen esas fumigaciones, esos elementos químicos sobre la tierra, el efecto de erosión de la tierra, el efecto sobre la salud de las personas que viven en estos territorios, la contaminación del agua, etcétera, una serie de problemas muy graves que resultan no solo tienen un impacto sobre la vida, sobre la forma de vida de estas comunidades indígenas, sino que también en muchos casos resultan en su desplazamiento. También otro tipo de informes, me referí primero al informe más reciente, que es el de Colombia,
La comisión también hace informes de carácter general sobre temas, sobre derechos de grupos de personas, no referidos a un territorio de un estado en particular, sino de manera más general en toda la región. Un ejemplo de ello sería el informe sobre prisión preventiva en las Américas, sobre el uso de la prisión preventiva, y ahí se hace un análisis muy parecido al que escuchamos también ayer y escuchamos hoy en parte, pero sobre todo ayer al referirse al efecto que tiene sobre las mujeres, al altísimo porcentaje de personas privadas de libertad por consumo o por posesión de cantidades menores de droga y el efecto que tiene sobre las sociedades en los distintos Estados miembros de la región. Al hablar del tema de las drogas y la privación de libertad, la Comisión apeló a que los Estados apliquen el principio de proporcionalidad, lo que implica no abusar de la prisión preventiva o no apelar a la prisión preventiva como primera medida cuando se trata de delitos sin violencia o cuando se trata de microtráfico de drogas, que es el término que utiliza la Comisión. Otro informe reciente, que es una combinación de lo que llamamos un informe temático y un informe de país, es el informe que la Comisión presentó hace un par de semanas en la Ciudad de México, y es el informe sobre la situación de las personas migrantes y la movilidad humana en ese país. Entre las consideraciones y conclusiones que observó la Comisión como resultado de su visita a México, en que hizo la ruta migratoria, empezando desde el sur, empezando desde Tapachula en Chiapas y siguiendo hasta el norte, en las zonas de la frontera, por ejemplo en Tamaulipas, pasando por Veracruz, la Comisión constató que los corredores de droga o los caminos que se utiliza para el tráfico de drogas coinciden con los caminos de los migrantes, coincide con esa gran movilidad humana que se desplaza a través del territorio mexicano, y en esa medida el aprovechamiento de estas organizaciones criminales de la vulnerabilidad especial que tienen los migrantes. Entonces, ese fenómeno llevó a la Comisión a recomendar al Estado mexicano a tomar medidas concretas para proteger a estas personas, para garantizarles sus derechos. Y también en otro informe temático, un poco anterior, del 2009, el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, la Comisión hizo un análisis muy completo sobre ese tema y referente específicamente al narcotráfico, lo que encontró este órgano es que enfrentar este problema desde un punto de vista de seguridad ciudadana requiere policía especializada, requiere que los cuerpos de seguridad reciban un entrenamiento especial, porque es muy importante mantener la confianza de la ciudadanía. Y esa confianza se da en los resultados, se da en un trabajo técnico de la policía, en un trabajo muy especializado, para enfrentar a organizaciones también muy sofisticadas en todo sentido, en el sentido de la cobertura que tienen sobre territorio, incluso el empleo de armas, en muchos casos, mucho más poderosas, armas de guerra, que son más poderosas que las que posee la propia policía. Como dije al principio, esto son solo algunos ejemplos de lo que ha hecho la Comisión. No me refería a los casos individuales ni a las medidas cautelares, porque eso sí llevaría mucho más tiempo. Quise mantenerme dentro del marco de lo que se me asignó y, por supuesto, también con mucho gusto tendría mucho gusto en recibir preguntas y hacer otro tipo de comentarios. Pero sí quisiera decirles que para mí personalmente ha sido una experiencia muy interesante participar de esta conferencia, escuchar los distintos puntos de vista y sobre todo ver las experiencias, las vivencias de las personas afectadas directamente por esta problemática. Así que espero que la Comisión Interamericana siga trabajando en este tema y por mi parte, como abogado, como asesor de la Comisión, voy a hacer lo posible por transmitir el mensaje que recibí aquí en estos días de todos ustedes, agradecerles nuevamente por la invitación y espero que podamos vernos muy pronto. Gracias.
Gracias, Mario. Ahora, Mary Price, de los Estados Unidos, es asesora jurídica de familias contra sentencias mínimas obligatorias, graduada en Derecho, dirige ese proyecto de las familias contra sentencias mínimas obligatorias de litigio y defiende la reforma de las sentencias federales y las políticas penitenciarias ante el Congreso, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, la Oficina de Prisiones y el Departamento de Justicia. Es miembro del Comité de Correccionales de la Asociación del Colegio de Abogados de Estados Unidos y del Comité de Penas. Y trabajó en el Grupo Asesor de Profesionales de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Con la palabra, Mary Price. Thank you so much for that introduction, and thank you for your invitation. I am truly honored to join you. I regret that I cannot make my presentation in Spanish, but I want to take this opportunity to recognize and thank the interpreters who have worked with us to help me understand and learn as much as I can and have from this conference over these 2 days. Mandatory sentencing laws prevent judges from exercising discretion. Sentencing is a moment in the criminal proceeding when discretion is most needed. But mandatory minimums prohibit judges from considering mitigating circumstances, including such things as motive, role in the offense, and whether coercion was involved. In effect, they silence defendants at the most important part of the proceedings because their mitigating evidence cannot be credited. The result is often an unduly harsh and obviously disproportionate sentence. My organization, Families Against Mandatory Minimums, works to change that, and we were founded in part to give voice to the voiceless. We tried to tell the stories that the defendants could not tell with any effect when they were sentenced. We work with prisoners and with their loved ones to put a human face on sentencing. Now, a quick note, every state in the United States has its own set of criminal laws and punishments. Today, I'm going to be focusing primarily on our federal laws. These laws are passed by Congress. They are prosecuted by our Department of Justice, by United States attorneys in front of our federal judges. Our federal prison system is called the Bureau of Prisons, and it's part of the Department of Justice. I'm also referring to the Department of Justice occasionally as the Department or the DOJ, and there will not be a quiz after this. So. Among the most potent weapons in the U.S. war on drugs arsenal are the harsh sentences that judges must impose for drug trafficking. This was not always the norm. Prior to 1986, judges had complete discretion at sentencing. And in addition, there was a parole authority, so prisoners who demonstrated rehabilitation could be released from prison early in recognition of that. All of that changed in the mid-1980s. Faced with TV images of drug-fueled street wars and fearing drug epidemics, our lawmakers turned their backs on judicial discretion and they kicked ideas of rehabilitation out the door. Getting tough on crime became the rage for all of our politicians. And we developed a new mantra, don't do the crime if you can't do the time. No, sorry. Momento. Is which one? Eso. There we go. Don't do the crime if you can't do the time. All right. 3 new features came to dominate the federal criminal justice landscape. First of all, Congress adopted mandatory minimum sentences for drug crimes. They were long, and they were based on one crude measure of culpability, drug quantity. Conviction for a particular drug quantity determined the particular mandatory minimum, say 5, 10, 20 years, even life in prison. Couriers and cooks were treated the same as supervisors and leaders in this regime. Second, Congress created something called the Sentencing Commission, and it crafted so-called sentencing guidelines. These were unfortunately also mandatory until about 9 years ago. Sentencing guidelines tell judges the particular sentence that should correspond to drug quantities that are higher than those that trigger the mandatory minimums.
Third, Congress mandated determinate sentencing. Parole was eliminated. Judges were not allowed to revisit sentences once they were finalized, even after egregious errors had occurred. This was called truth in sentencing. The policies were devastating. Mandatory minimum sentences handed sentencing discretion to prosecutors, and prosecutors could then pick the sentence a person received depending on the drug quantity that was associated, that they were charging. The Department of Justice used its power to force defendants to plead guilty in exchange for lower sentences. Today, 97% of all people convicted in federal prison and sitting in federal prison pled guilty for their offenses. As you can imagine, these practices led to mass incarceration. The United States became addicted to using prisons to solve our social and public health problems, especially drug abuse. And as I've learned, we also exported that addiction to the other countries of the Americas. Today, the United States, which represents 5% of the world's population, houses 25% of the world's prisoners. Federal sentencing practices influence those of the states, and prison populations nationwide skyrocketed starting in the 1980s. By 2006, we were locking up 2.3 billion people. Federal prison sentences also took a giant step at this time. Federal prison rates were driven primarily by drug sentences, which were in turn driven by those mandatory minimums. Today, drug offenders make up nearly 1/2 of the 215,000 people incarcerated in federal prisons. This slide shows the number of people in federal prison today organized by their crime of conviction. You can see there's many crimes that people are convicted of, but if you wait for it, that's the number of people who are sitting in federal prison for drug crimes and their representation among the different offenses. Mass incarceration exacted a devastating human cost as well. They tore apart families and fractured already unstable, poor communities. Not surprisingly, our criminal justice system became identified with extreme racial and economic disparities. The poster child for this was crack cocaine sentencing. Prior to 2010, a person convicted of selling a mere 5 grams of crack faced a 5-year mandatory sentence. It took 100 times more powder cocaine, or 500 grams, to get that same 5-year sentence. This meant that street dealers selling crack could spend more years in prison than the drug dealers who supplied them the cocaine to cook the crack in the first place. African Americans made up over 80% of the people convicted of crack cocaine offenses and served sentences on average nearly 4 years longer than their powder cocaine counterparts. Above all, though, these policies failed. Policymakers argued that harsh sentences, led by mandatory minimums, and mass incarceration would protect the public and control drug trafficking and use. They were supposed to deter would-be criminals and incapacitate serious offenders, and some of that happened, but we also locked up a vast number of low-level, nonviolent, and often first-time offenders for lengthy periods of time, and we did not win the war on drugs. The failures of these policies have been known and ignored for years. But lately, some states and the federal government have begun to change course. Why? Well, to get the answer to that, you have to follow the money. As long as our country thought it had billions of dollars to lock people up, policymakers were content to pass more criminal laws and harsher sentences. When that money disappeared as a result of the economic crisis, we realized we could not afford to incarcerate our way out of our problems. Today, we face a new public safety challenge of our own making. The federal prison population is consuming an ever-growing proportion of the Department of Justice budget. Today, the Department of Justice spends 1 out of every 4 of its dollars simply locking people up. Federal prisons are seriously overcrowded, on average 38% over capacity. It's a situation that puts staff and prisoners in grave danger, but it also puts the public in danger, at least according to the Department of Justice. The Deputy Attorney General, who is the number 2 man at the Department of Justice, calls these costs unsustainable. He said, paying so much to lock up so many represents a crisis that has the potential to swallow up many important efforts in the fight against crime. And he said, every dollar we spend at the Department of Justice on prisons and detentions is a dollar we are not spending on law enforcement. So our top law enforcement officers have finally realized that locking up people at current rates doesn't work and threatens public safety. It's a huge realization.
and it's helped transform the national conversation in the United States about how we use incarceration and sentencing. Last year, the Attorney General of the United States, the top lawyer, began a fundamental transformation in the way the criminal division of the Department of Justice operates. He launched what he called the Smart on Crime Initiative. He said it was to enforce our laws more efficiently. But to his credit, he framed this change not just in terms of efficiency and cost savings, but also in human terms. He said the war on drugs is now 40 years old. There has been a decimation of certain populations, certain communities, and particularly communities of color. He said there are too many people in jail for too long and for not necessarily good reason. To understand how important this is, you have to understand that with one notable exception, the Department of Justice has almost always advocated for longer and harsher sentences. Federal prosecutors have measured their success by the numbers of prosecutions and the length of sentence they have secured. In fact, for many years, prosecutors were directed to seek the most serious, readily provable offense. Now, how do you measure most serious offense? It's the length of sentence that would result on the conviction. So when the department announced the Smart on Crime initiative, advocates who've been working in this area, such as myself for years, were very skeptical, and for good reason. And a lot remains to be seen about the success of these initiatives and whether or not we have a genuine transformation in the works. But there's no mistake that attitudes about criminal justice spurred by the effects of the war on drugs are changing. Starting last year, Department of Justice leaders began rolling out policy changes under the Smart on Crime initiative. I'm just going to talk about 3 of them briefly, but there are more. First of all, the department changed its own charging practices. Prosecutors are to avoid charging people who commit low-level, nonviolent drug offenses and who are not tied to large-scale organizations with crimes that carry draconian mandatory minimum sentences. They are also to consider whether a defendant was involved with violence or involved with big organizations before seeking 2-strike and 3-strike sentences. These enhancements can double already severe mandatory minimums or even require life sentences for defendants who have 2 or more prior drug offenses. Second, the Department of Justice is supporting laws that lower sentences. The Department of Justice has thrown its weight behind what's called the Smarter Sentencing Act. That's a bill in Congress that would cut drug mandatory minimums in half. That bill is also a sea change because it brings together some of the most liberal members of Congress in sponsorship with some of the most very conservative members of Congress sponsoring it. The Department of Justice also successfully urged the Sentencing Commission to lower those all drug sentencing guidelines by an average of 11 months. The Commission did so, but it went one step further and it made those changes retroactive. What this means is that an estimated 46,000 drug prisoners will be able to ask the court to resentence them under the new lower guidelines. And third, the Department of Justice is reforming the pardon power. The President has the power to reduce a prisoner's sentence. He relies on what's called the Office of the Pardon Attorney to recommend a prisoner for a sentence commutation. The Pardon Attorney is an office in the DOJ. In recent years, the Pardon Attorney has essentially closed its doors to clemency petitioners, and only a scant handful of people have had their sentences reduced. The Deputy Attorney General shook that office up earlier this year. He removed the sitting Pardon Attorney, and he announced a sweeping new clemency initiative. He enunciated a set of criteria that the Department of Justice and the White House are to consider when looking at clemency petitions from federal prisoners. He also called on the nation's lawyers to find federal prisoners who would meet the new criteria and provide them with free legal representation. Many of us have answered that call and put together a consortium of organizations to assist what are more than 22,000 prisoners who have asked for our help. So thousands of prisoners and hundreds of lawyers have responded. We expect that the majority of prisoners who will be eligible will have been victims of the war on drugs. I focused on the Department of Justice to give you a flavor of what we see are some of the dramatic changes in our criminal justice system. 2 years ago, we couldn't have imagined that the top law enforcement officials in the country would turn their backs on tough on crime. But the DOJ is not alone in recognizing we can't incarcerate our way to public safety. Every entity, including a number of our states, that were responsible for producing long sentences are looking at new ways of keeping our communities safe without relying on incarceration.
Conservatives, inside and outside of Congress, are championing these reforms. Much of the attention and many of the reforms are focused on drug sentencing laws and policies, and that is a testament, I think, to the central role that the war on drugs played for years in our criminal justice system. Whatever we can accomplish in the last 2 years of the Obama administration and beyond, I don't think that there's any turning back. We've reached a tipping point. The conversation has changed. The limits and the excesses and the injustices of mass incarceration brought on by the war on drugs have been revealed. Now, we advocates have to be up to the task of helping to build a new criminal justice system and paradigm that keeps us safe and lives up to the promise of justice. Thank you. I have some American friends who have gone through this problem, and I can understand exactly what it is. And thank you. And ahora quiero invitar a Marta Iris Muñoz Cascante, de Costa Rica. Ella es directora de la Defensa Pública de Costa Rica y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Es abogada, magíster en Sociología Jurídica y Seguridad Humana de la Universidad para la Cooperación Internacional y la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Derecho y Notaría Pública por la Universidad de Costa Rica, donde recibió un diploma de honor en 1981. Es directora de la Defensa Pública de Costa Rica, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Ha acompañado procesos de reformas legales a favor de las mujeres y ejecución de la pena en la Asamblea Legislativa costarricense. Ha sido líder en buenas prácticas que han servido para proyectos de fortalecimiento de las defensas públicas de Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Argentina y Chile en materias como penal e ejecución de la pena. Con la palabra, Marta, por favor. Un sueño llamado libertad. El 22 de octubre del año 2013 se escribió una historia de justicia humana en el Centro Penal de Atención Institucional Buen Pastor, a favor de mujeres privadas de libertad. En Costa Rica, al día de hoy, hay 830 mujeres privadas de libertad, 484 de ellas por infracción a la ley de psicotrópicos. De estas 179 están detenidas por introducción de drogas a centros carcelarios. Gracias al impulso determinante y decidido de la Defensa Pública de Costa Rica, el 23 de septiembre de 2013, en Costa Rica entró a regir la ley número 9161, que busca introducir proporcionalidad y especificidad de género a las mujeres sentenciadas por el delito de introducción de droga a centros carcelarios. Esta ley tiene como base la consideración de razones humanitarias y de justicia social de género y busca hacer latente el drama que sufren mujeres condenadas a penas mínimas desproporcionadas de 8 años de prisión por introducir droga a centros penales. ¿En qué consiste esta reforma legal con perspectiva de género? El artículo 77 de la Ley de Psicotrópicos establecía una pena de 8 a 20 años para las mujeres que introducían drogas a los centros penales, independientemente de la cantidad de droga o de sus circunstancias personales por las cuales había cometido el delito.
A raíz de las penas tan altas que sufrían estas mujeres, la defensa pública y los legisladores Carlos Góngora y Ani Saborío impulsaron en la Asamblea Legislativa una reforma legal para rebajar esa pena que era evidentemente desproporcionada e irracional. Entre los presupuestos que la defensa pública debe demostrar es que sean jefas de hogar, adultas mayores, se encuentren en condición de pobreza o que tengan bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad. Esta es la primera reforma legal con perspectiva de género que busca una reinserción a la sociedad y a las familias y constituye una acción positiva que materializa un verdadero acceso a la justicia. Realmente se materializa, digamos, todos los principios rectores de las reglas de Bangkok y a través de una reforma legal que atiende la vulnerabilidad de la mujer, la pobreza, la violencia, se establecen beneficios en la fase de ejecución. Muchas de estas mujeres habían introducido droga por coacción o amenaza de sus parejas. Otras, motivadas por razones de necesidad y pobreza, se veían obligadas a cometer ese delito, en algunos casos a cambio de $40 para el sustento de su familia. Una vez hice algo que no tenía que hacer y que estoy arrepentida, y decirles que me perdonen por todo lo que hice, porque de una u otra manera los hijos sufren, no tanto uno aquí, sino los hijos y la familia. Que sigan adelante y no desaprovechemos la oportunidad que nos están dando hoy. De mi parte pienso aprovecharla. Que no cometan este error, porque a mí me duele mucho haber perdido mucho tiempo de no estar con mis hijas, y que no lo cometan, porque separarse de los hijos y llegar a una cárcel, a un ambiente que no es el de uno, es muy duro salir de aquí. Es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. A partir de esta reforma, en la etapa de investigación del proceso, si una persona es acusada por introducir droga al centro penal, puede acogerse a una medida alterna para lograr su libertad. La Defensa Pública de Costa Rica asume un nuevo reto para impulsar la implementación de redes de apoyo a las mujeres que ingresen y egresan de prisión, en el marco de acción de Eurosocial y a través de un proyecto de políticas para el acceso a la justicia e integración social para la población privada de libertad y familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad. La Defensa Pública invita a las Defensorías de América Latina y el Caribe para que impulsen redes de apoyo y además tengan un liderazgo para lograr un tratamiento integral de estas mujeres. Lo que queremos es ofrecer oportunidades para que ellas vivan de la mejor manera su sueño llamado libertad. Me siento feliz porque sé que voy a estar con mi familia y voy a hacer mi vida normal. Es una felicidad grande que siento. Tratar de ser mejor cada día, hacer las cosas bien, ir a buscar a mi familia. Eso es lo primero que voy a hacer. Y darles la sorpresa porque ellos no saben que ya me dieron la vida. Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera saludar a don Elías Carranza, que está aquí hoy presente, a don Paul Simons, de la Secretaría de la USA, a don Coto Martén y doña Mayra Campos, fiscales y fiscalas, y todos los que se encuentran aquí presentes, extranjeros. Agradecerle al comité organizador que haya escogido a Costa Rica como la 5ª Conferencia Latinoamericana sobre políticas de drogas, y los espacios también que le han dado a la Defensa Pública para que estemos aquí presentes. Creo que esta reforma que ustedes podían observar en este video es una esperanza para América Latina, porque como veían ustedes en el video, efectivamente Costa Rica logra reformar y hacer un artículo 77 bis a la ley de psicotrópicos que lamentablemente establecía una pena de 8 a 20 años de prisión para cualquier persona, en especial quienes estaban en la cárcel, eran mujeres que habían introducido drogas a los centros penales
por coacción o amenaza de sus parejas o por razones de pobreza. Como ustedes vieron ayer, esta iniciativa fue presentada en un inicio por el diputado Justo Orozco y paradójicamente por una fiscal que fue Floribel Rodríguez, quien hizo una tesis y un estudio sobre las mujeres que se encontraban privadas de libertad. Sin embargo, pues esta reforma presentada por don Justo Orozco y doña Floribel Rodríguez, fiscala, pues no gustó mucho a los legisladores porque pretendía bajar mucho la pena y ya esto parecía un poco excesivo, que de 8 años a 20 pues se redujera la pena a 6 años. De manera que ese proyecto se encontraba archivado en la Asamblea Legislativa. Pero resulta que tuvimos la oportunidad de presentarnos ante una comisión legislativa donde de manera increíble, aunque ustedes no lo crean, nuestros diputados y nuestras diputadas, apoyadas por una comisión multidisciplinaria, porque para poder lograr esta reforma se requiere que se involucre prácticamente toda la sociedad. En este caso se involucró el Instituto Nacional de las Mujeres y el INAMU, el Instituto Costarricense sobre las Drogas, doña Eugenia Mata del ICD tuvo una participación muy importante, la Defensoría de los Habitantes, una universidad, la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, y por supuesto también funcionarias de la cárcel de mujeres, doña Marielos Chávez y todo el equipo de Buen Pastor que conocía esta situación. Aparte de eso también participó el Patronato Nacional de la Infancia y por supuesto, como ustedes vieron, la defensa tuvo un importante liderazgo. Aquí tenemos a doña Suyen Molina, que fue una de las líderes de la defensa pública en precisamente plantear un texto sustituto para este proyecto que había sido presentado inicialmente y que se encontraba archivado. Pero también en esta comisión estuvo integrada por diputadas a quienes yo quisiera también hacer alusión, a doña Ani Saborío, asesores de la Asamblea Legislativa como Desiree Chinchilla y Sergio Ramírez, y por supuesto el presidente nada menos que de la Comisión de Narcotráfico, don Carlos Góngora, quien tuvo un liderazgo muy importante para que esta reforma fuera una realidad. Pero finalmente tenemos que reconocer que no solo estas personas, sino que los diputados y las diputadas por unanimidad aprobaron esta reforma. Después de 20 años es la primera ley que introduce una reforma a favor de un sector, en este caso de las mujeres. Esto es increíble, por eso Costa Rica debe ser un ejemplo para América Latina. También impulsaron y apoyaron este proyecto mujeres diputadas sensibles en el problema de las mujeres presas, doña Carmen Muñoz, doña Carmen Granados, doña Eliviet Venegas, don Luis Fishman, don José María Villalta. Pero lo que más caló en la Asamblea Legislativa fue un estudio que había hecho la Defensa Pública en el año 2012, donde habíamos hecho una evaluación y habíamos determinado que en Costa Rica para el año 2012 teníamos 780 mujeres privadas de libertad, de las cuales 511 estaban sentenciadas por delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, en cualquiera de sus modalidades, lo que equivalía nada menos que Costa Rica tenía cerca de un 70% de la población condenada, que eran mujeres, todas relacionadas con delitos de narcotráfico o relacionados con las drogas. De esos 411 casos, se determinó que 120 de estas mujeres, es decir, el 23.5%, habían sido condenadas por introducir pequeñas cantidades de drogas a los centros penales. Además, se evidenció que el 63% de estas mujeres eran menores de 35 años, es decir, en la edad en donde las mujeres son productivas. En cuanto a la escolaridad, se demostró que el 94%
de estas mujeres lamentablemente no tenían completa la secundaria y que un 5% de ellas no sabían leer ni escribir. Pero además el 71% eran amas de casa y el resto realizaban oficios sin estabilidad. Por ejemplo, tenían o hacían servicios domésticos en las casas, eran comerciantes informales, eran dependientes de tiendas, eran jornaleras, estilistas o algunas ejercían la prostitución. Y como factor determinante, por supuesto, tenían ocupaciones muy mal remuneradas. En cuanto a su estado civil, se determinó que el 67% de ellas no tenían pareja, por lo que en su mayoría eran jefas de hogar. Además, el 97% de ellas tenían, la que tenía menos tenía un hijo, algunas tenían 4 y algunas hasta 6 hijas en prisión. Además de esto, también demostramos que ellas provenían de zonas rurales y marginales. De esta manera quedó establecido el artículo, como les decía, en su reforma 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que como ustedes pueden ver, es una reforma sumamente sencilla y de muy fácil comprensión. Lo que hizo fue precisamente reducir la pena que teníamos de 8 a 20 a 3 años y 8 años de prisión. La norma es muy novedosa y de fácil comprensión. Ustedes pueden verla y leerla y verán que una mujer que tenga, aunque no sea madre, y tenga hijos a su cargo, o alguna persona adulta mayor o persona con discapacidad, puede ser beneficiaria de esta nueva penalidad. Además, también las mujeres adultas mayores podrían ser beneficiarias de esta pena. Aparte de esto, la reforma introduce algo muy novedoso y es que también las mujeres podrían cumplir su pena en la casa a través de la imposición de un uso de brazalete o dispositivo electrónico mediante un cambio que podría ser el juez ordinario o el juez de educación. En cuanto a las condiciones de pobreza, en estos momentos se están discutiendo y se han considerado como condiciones de pobreza y vulnerabilidad que estas personas tengan bajos ingresos y una economía informal, como decíamos, que sean comerciantes o tuvieran otra actividad ocasional. En cuanto a la situación social, también han considerado a los jueces para aplicar esta rebaja de pena que tengan familias numerosas o que sean jefas de hogar. En cuanto a su situación cultural, también se ha considerado como parte de estas condiciones de vulnerabilidad que estas mujeres provengan de situaciones de violencia intrafamiliar o también de tráfico de drogas. Y por último, se considera las razones socioeducativas de ellas. En este caso, pues hemos visto que en su mayoría son mujeres que tienen una baja escolaridad e inclusive algunas no saben leer ni escribir. Actualmente, como veían ustedes en el video, la defensa pública, a través de una consultoría con Eurosocial, está creando una red de apoyo a través del apoyo, valga la redundancia, del INAMU y del Instituto Nacional de las Drogas, con el fin de que estas mujeres no vuelvan a reincidir. Finalmente, esperamos que aquí se encuentra doña Mayra Campos, que el Ministerio Público pueda ayudarnos a emitir una directriz de manera que estas mujeres no vayan solo a abreviados, sino que podamos con ellas buscar alguna alternativa como una suspensión del proceso a prueba. Porque aunque ustedes no lo crean, lamentablemente, actualmente tenemos algunos juezas mujeres que se resisten a aplicar esta normativa, aunque ustedes no lo crean. Finalmente, logramos que la cárcel de mujeres tuviera una reducción y no tengamos en este momento hacinamiento, lo que ha permitido que nosotros podamos brindar recursos a las mujeres
en cuanto a su salud, alimentación y educación, porque al bajar los índices de hacinamiento, pues el recurso se está destinando para darles mayor oportunidad a las que quedan en la cárcel. Finalmente, esperamos que esta reforma sirva de ejemplo para que en Costa Rica y en los demás países de la región se revisen los parámetros de proporcionalidad y especificidad de género, no solo en el delito de introducción de drogas a los centros penales, sino también instamos para que se revisen todos los delitos cometidos por las mujeres asociados a las drogas, como el microtráfico, ya que muchas de estas mujeres se dedican al microtráfico específicamente por sus condiciones de pobreza y exclusión social. En su mayoría, las mujeres que se dedican al microtráfico también deben mantener a sus familias y en su mayoría, de acuerdo a los estudios que hemos nosotros podido elaborar desde la defensa pública, son jefas de hogar, tienen numerosos hijos, no tienen escolaridad y proceden de zonas marginales de extrema pobreza. Muchas gracias. Quiero llamar ahora a Jorge Paladines, de Ecuador, coordinador misional nacional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del colectivo de estudios Drogas y Derecho, SED. Es abogado por la Universidad de Guayaquil, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, posgrados en Ciencias Penales y Dogmática Penal Alemana por la Universidad, ¿cómo se dice? George August, de Göttingen. Doctor en Derecho Penal por la Universidad San Carlos de Guatemala. Ha publicado estudios e investigaciones sobre política, derecho y criminología. Es profesor de Criminología Crítica y Política Criminal de la Universidad Andina Simón Bolívar y es coordinador misional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del colectivo Estudios de Derechos, Drogas y Derechos. Por favor, señor Jorge, con la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a Pablo Zimmerman de Intercambios y a Coleta Youngers por la invitación para que desde Ecuador también podamos representar en este Congreso Latinoamericano sobre Política de Drogas. Una de las primeras cosas que quiero alertar es que Ecuador ha sido uno de los países que constantemente, en la historia incluso de la jurisprudencia del sistema interamericano, fue condenado. Es parte de la jurisprudencia, insisto, obligatoria que cualquier estudiante sobre el sistema interamericano quiera hacer. Casos como Suárez Rosero, Tibi, Acosta Calderón, Chaparro Lapo, son o forman parte del prontuario que tenemos en Ecuador, y todos estos casos son precisamente casos que fueron procesados bajo el marco normativo de la Ley de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas o la Ley 108. Estos casos tienen un mensaje desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por una parte, el abuso de la prisión preventiva y por otra, la negación de derechos y garantías en la detención y en el estatuto penitenciario. Es ausente encontrar en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana una crítica exactamente sobre la proporcionalidad que ha tenido esta ley, la Ley de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas, o la Ley 108 en estos casos y sobre todo en el padecimiento de las detenciones a nivel nacional. La Ley 108 fue promulgada el 17 de septiembre del año 1990 y derogada hace poco tiempo, el 10 de febrero de este año. En sus 24 años de vigencia detuvo a más de 63.000 personas, perdón,
de los cuales fue causante de que en la mayoría de las detenciones a nivel nacional de mujeres, el 70% estén por delitos de drogas. Una ley sencillamente draconiana que posicionó al Estado ecuatoriano, y concretamente al Poder Punitivo ecuatoriano, como uno de los más desproporcionales en la aplicación de la pena. Si mal no recuerdo, después de Bolivia, Ecuador tenía la pena de hasta 25 años de privación de la libertad por delitos de drogas. En Ecuador, casi como la tragedia de todas las legislaciones de drogas de América Latina, el traficar 1 gramo de marihuana tenía una pena mayor que el homicidio simple. Esas 63.000 personas detenidas como consecuencia de la Ley 108 están siendo objeto de una nueva política criminal en Ecuador. Y aquí hay una de las reacciones o de las medidas que se está tomando institucionalmente para revisar, por una parte, la política y por otra parte la legislación, aunque la legislación emerja también de la política. En algún sentido, el debate sobre la reforma o la discusión sobre la política de drogas viene de la sociedad civil y también de sectores académicos o universitarios. Pero fundamentalmente en Ecuador, esta es una de las características, el debate sobre la política de drogas no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Viene concretamente de la Secretaría Ejecutiva del CONCEP, viene del Ministerio de Salud, viene de las agencias que forman parte de la función judicial, viene del Estado concretamente, que es el que ahora reforma y crea una nueva política criminal en materia de drogas que a su vez abre un nuevo camino para los derechos humanos en Ecuador. Por una parte, puedo decir que hay dos tipos de medidas, una social y otra penal. La social, que soterradamente también lleva derecho penal, está recibiendo una respuesta por parte del Estado que es el tratar de recuperar el servicio público de salud para las denominadas comunidades terapéuticas e incorporar el debido proceso para las personas detenidas, secuestradas, en algunos casos también con anuencia de su familia, o en la mayoría, en estos centros que en su mayoría no eran del Estado. Tenemos más de 400 comunidades terapéuticas particulares, la mayoría religiosas, y solo 4 estatales. Hay una recuperación en ese sentido que a diciembre del año 2013, del año pasado, dio como resultado solo en Quito la clausura de más de 20 comunidades terapéuticas clandestinas y la liberación de más de 500 personas. Como consecuencia también de un decreto que tuvo el Ministerio de Salud, que es el decreto 767 del año 2012, que lo habilita también para incursionar en estos momentos oscuros, ciegos, en estas dimensiones desconocidas, donde no creemos que hay poder punitivo, pero hay un poder punitivo soterrado y, digamos, más perverso que el que podríamos nosotros encontrar en las cárceles. En las comunidades terapéuticas no hay ministerios de justicia, no hay estados en posición de garante, no hay mecanismos de prevención contra la tortura, no hay defensorías del pueblo, no hay defensorías públicas. Es solo a veces una relación entre el personal terapéutico y, por otra parte, el supuesto paciente que muchas veces contra su voluntad está ahí. Por otra parte, en lo que tiene que ver a las medidas penales, Ecuador reformó toda su legislación penal, que básicamente tuvo como origen el Código Penal de 1938, en un nuevo marco normativo que le denominamos Código Orgánico Integral Penal. Bolivia está atravesando también un proyecto similar. Este Código Orgánico Integral Penal incorpora al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución de Penas en un solo cuerpo, bajo un mismo hilo conductor que tiene, en el caso concreto de las políticas de drogas, un desafío. Por una parte, hay un reconocimiento implícito de una especie de teoría y autoría de participación criminal, es decir, el nuevo capítulo de drogas que derogó ya a la Ley 108, sobre todo a todo su catálogo de delitos, reconoce implícitamente que las personas que están por delitos de tráfico tienen un tratamiento como partícipes de delito, pero no como autores. Los autores están sancionados con un artículo posterior y esto rompe con la histórica tragedia
de que todos los partícipes, los instrumentos que van a dar a nuestras cárceles o a parar a nuestras cárceles, han recibido la pena de sus autores, aunque ellos nos sobren los dedos de la mano para contarlos en las cárceles ecuatorianas. La segunda característica es que hay una proporcionalidad de la pena, no le voy a llamar una rebaja de la pena, una reducción de la pena, porque no hay todavía un descubrimiento mundial que diga cuál es el quantum científico de la pena, puede ser 1, 2 veces, 20 años, nadie ha descubierto eso. Pero la pena es más proporcional por no tratarse de delitos violentos en términos jurídico-dogmáticos y sobre todo porque se trataba de partícipes del delito y no de autores. Y la tercera gran característica es esta, es nuevos umbrales, no para solo proteger, en este caso, a los usuarios o a las personas que consumen drogas de uso ilícito, sino para categorizar los tipos de tráfico. Si históricamente el Ecuador tuvo una legislación que sancionó de 12 a 16 años con acumulación a 25 a una persona que tenga 1 gramo o 1 tonelada de marihuana, ahora esa distinción se la hace por el tipo de droga, por el tipo de sustancia sujeta a fiscalización y por el gramaje. La pena es más proporcional y ustedes pueden ver que desde más de 0 hasta 300 gramos de marihuana ya no es de 12 a 16 años con acumulación a 25, sino de 2 a 6 meses. Esto ha despertado también el sentimiento de los patibularios y de los molestos en nuestros países, también de quienes se hacen eco a través de los medios de comunicación para oponerse a esta nueva reforma y decir que el Ecuador ahora es un país un país de paraíso para el narcotráfico. El distinguir, el generar proporcionalidad a través de este corte técnico-político es sin lugar a duda el dar, el visibilizar que las personas que estuvieron históricamente detenidas en Ecuador por el discurso de la penalidad de la guerra contra las drogas son personas que no formaron parte de los grandes liderazgos, no formaron parte de las cabezas del negocio narcotráfico, sino que siempre fueron instrumentos, en su mayoría. Es así entonces que a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que fue ahora el 10 de agosto de 2014, hay que revisar la pena de las miles de personas detenidas por delitos de drogas, que en el Ecuador componen aproximadamente un 40%. Sí, debo decir que ha aumentado la tasa de encarcelamiento, el maestro Elías Carranza podría corroborar eso también, a cerca de 29.000 personas, histórico, nunca en la historia de nuestra república hemos tenido tantas personas privadas de la libertad, pero también debo decir que esta reforma coadyuvaría a que miles de personas, estoy hablando concretamente, el 40% de las que están en nuestras cárceles salgan bajo el mundialmente reconocido principio de favorabilidad. Los patibularios y las agencias que sienten estímulos por lo contrario dicen que el principio de favorabilidad es una invención del Código Orgánico Integral Penal cuando ya lo estableció Feuerbach hace más de 201 años en el Código de Baviera. Generalmente el principio de favorabilidad forma parte de esa palabrita que en latín dice nullo crimen nullo pena sine lege, que es el artículo 1 de todos los códigos penales del mundo, y por lo tanto es una acción, que es un derecho que todas las personas privadas de la libertad a nivel mundial se beneficien del nuevo delito, de la nueva pena, si ésta reduce su castigo. Solo del 40% que estoy diciendo, 5.600 personas están por el delito de tenencia o posesión. Como ustedes saben, los delitos de drogas pueden ser comercialización, transporte, pero el delito de mayor imputación y que ha llenado nuestras cárceles es el de tenencia o posesión, en donde opera una especie de imputación objetiva y sencillamente el hecho de tener o poseer ha llevado a más del 95% de detenidos a las cárceles ecuatorianas. Esto es una de las cifras más dramáticas que tenemos porque visiblemente o de forma intuitiva podemos sospechar que se trataron de consumidores en donde se violó el principio constitucional de la prohibición de criminalización de uso o consumo, que lo tenemos en el artículo 364 de nuestra, insisto, joven Constitución, que muy posiblemente también sea reformada. Tenemos una base de aproximadamente 2.000 personas
que deberían salir en los 2 primeros meses, que podría llegar a 7.000, porque el principio de favorabilidad no solo opera para las personas condenadas, culpadas, responsabilizadas por los delitos de drogas, sino también para las personas que están todavía siendo procesadas, cuyas causas están en curso por la vigencia de esta ya ley derogada, que en paz descanse, Ley 108. Hay un trabajo que tenemos ahí como Defensoría Pública, que es el brindar de la asistencia técnico-jurídica a todas las personas, no solo condenadas, sino también procesadas, para que se beneficien de la ley posterior más benigna o del principio de favorabilidad. Esto ha significado básicamente 3 ejercicios. El primero, hacer una entrevista con las personas privadas de la libertad para poder determinar si se acogen al principio de favorabilidad, que, como ustedes pueden ver, una de las características de la nueva reforma penal es que crea 4 bandas, 4 escalas de tráfico. No hablamos solo de narcomenudeo o narcomayoreo, como se lo podría decir en México, sino de 4 escalas. El tráfico a mínima escala, con pena de 2 a 6 meses, el tráfico a mediana escala, con pena de 1 a 3 años, el tráfico a alta escala, con pena de 5 a 7 años, y el tráfico a gran escala, con pena de 10 a 13 años. Dependiendo de la sustancia, dependiendo del gramaje, las personas que están siendo procesadas o las que fueron condenadas se acogen entonces al principio de favorabilidad. Como decía hace un momento, con 299 gramos, con 300 gramos, podrían muchísimas personas no solo ya haber cumplido su pena, sino, en este caso concreto, tener pena en exceso. El Estado le debe días de privación de la libertad y eso es lo que está pasando. Este primer ejercicio entonces consiste en ese análisis, que es más fácil que sumar y contar los dedos de la mano, pero que a veces nosotros los abogados tenemos esos problemas. Eso es lo que dice el presidente Correa: ustedes los abogados cuando cuentan con los dedos de la mano. Y dice, a veces nos va a prestar la tabla esa que tiene una hija suya, con caracolitos para poder contar, porque no sacamos de prima facie, no sacamos de primera manera los umbrales y las cantidades de penalidad que le corresponderían a cada persona. Ese trabajo ya se hizo a nivel nacional, que fue la entrevista con las personas privadas de la libertad. Las fotos están un poco distorsionadas, son en realidad fotos tomadas desde celulares, y que correspondió entonces al saber si las personas privadas de la libertad por delitos de drogas se acogen al beneficio de la ley posterior más benigna. Ojo, no se trata de los denominados beneficios penitenciarios, como se hablaba en el derecho penitenciario belga, no. Se trata de una acción jurídico-constitucional o penal constitucional, que desde mi punto de vista no admitía contradicción, pero el impacto que tuvo los medios de comunicación sobre la oposición a este tema, y concretamente las agencias que se sentían estimulados de lo contrario, determinó que el Consejo de la Judicatura diga que el principio de favorabilidad debe discutirse en una audiencia con el fiscal que estuvo en la etapa del juicio. No sé prácticamente para qué va a ir un fiscal. No puede dar razones de estas ambiguas como la peligrosidad para decir que esta persona no se beneficia de la ley posterior más benigna, pero digamos que es una medida tranquilizante para este miedo que todavía tenemos o tienen algunos funcionarios públicos de no saber desplegarse de los discursos de los medios de comunicación. Y ustedes pueden ver la información que se hizo a nivel nacional sobre las 29.000 personas privadas de la libertad, para poder informarles sobre el beneficio que tienen para aplicar la ley posterior más benigna. Correspondería entonces que ya hemos tenido en las 2 primeras semanas de entrada en vigencia del COIP más de 300 personas liberadas. En estas 2 semanas, desde el 10 de agosto, podemos decir 2 exactamente, hay más de 300 personas liberadas, gracias sobre todo a la determinación de ellas de demandar de los servicios de la Defensoría Pública para exigir, en este caso, el pleno cumplimiento de su derecho constitucional de beneficiarse del principio de favorabilidad. Ustedes pueden ver ahí, este es un ciudadano privado de la libertad de nacionalidad colombiana, compatriota de Rodrigo Uprimi, está en el terminal de Tulcán, y ese es el defensor público que lo está despidiendo para que ya retorne a su país. Lo que en el segundo trabajo de la entrevista a las personas privadas de la libertad es, por supuesto, el patrocinio,
y el litigar y fundamentar el principio de favorabilidad en audiencia, que responde básicamente a 3 preguntas: ¿qué, cuándo y desde cuándo? ¿Qué tipo de sustancia, por qué tipo de sustancia fue condenado usted? ¿Por cuánta cantidad de esa sustancia fue condenado? ¿Y desde cuándo tiene usted tiempo de privación de la libertad? Hay excepcionalmente casos de personas que, incluso con el principio de favorabilidad, deberían esperar meses, en el peor de los casos 1 año, para poder ser, en este caso, beneficiario de la ley posterior más benigna por extinción total de la pena. Y la tercera es que la Defensoría Pública no puede demagógicamente construir un régimen de inclusión social, lo que malhadadamente se denomina reinserción social, pero estamos coordinando con carteras, entes y órganos del sector social para, a través de la información que hemos podido recabar de las personas privadas de la libertad, ellas puedan recibir a su vez beneficios, programas sociales. Lo que hemos descubierto hasta ahora, que básicamente es confirmar nuestras intuiciones, es que muchísimas de estas personas, en su mayoría, todavía no tenemos la cifra final porque deben salir aproximadamente en un mínimo 2.000 hasta 7.000 personas, y en estas 2 primeras semanas van recién 300, es que ellas no tienen programas de vivienda, no tienen vivienda propia. La otra característica en estas 300 personas es que no tienen educación en su mayoría universitaria, solo tienen educación básica. Y la tercera es que algunas de ellas padecen enfermedades como hipertensión, diabetes, tienen problemas odontológicos. Es decir, el Estado, en este caso, nunca estuvo de forma histórica para poder darle servicios públicos, darle en este caso la atención en educación, darle el servicio público de vivienda, en otros casos a través de los programas o créditos habitacionales, y también el servicio de salud. Este es uno de los ciudadanos que para nosotros se convirtió en un caso emblemático en la Defensoría Pública, que fue condenado por plantar cannabis en su casa, por sembrar o cultivar cannabis en su casa. Esto es en la provincia del Chimborazo, una tradición indígena es la ortiga, para no volver más a la cárcel. Y por supuesto, lo que hacemos entonces a través de la Defensoría Pública es darles una herramienta, convertirnos en un ente catalizador de esta demanda legítima y constitucional, que es el aplicar el principio de favorabilidad para estas aproximadamente 7.000 personas privadas de la libertad, que al igual que el indulto de las mulas para el narcotráfico que tuvimos el 4 de julio de 2008, fecha muy histórica también para Estados Unidos, ahora se vive por la derogatoria de la Ley 108, de la Ley de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas, por el nuevo marco normativo que es mucho más proporcional, es racional, no lo voy a llamar todavía civilizatorio, creo que lo civilizatorio es que no tenga que haber legislación para esto, pero es mucho más racional, indudablemente. Esperemos que perviva un poco más en el tiempo esta legislación y que todas estas personas que nunca recibieron servicios públicos puedan salir de las cárceles, porque estoy seguro que el único servicio público que han recibido ha sido el servicio público de la cárcel. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al discutidor y a presentarlo, gostaria de decir apenas sobre Brasil que las violaciones de los derechos humanos nunca han sido tan grandes y violentas como ocurre hoy día. Desde que la ley de drogas pasada en 2006, que contradictoriamente isenta del cárcel a los usuarios, pero el número de encarcelamientos de usuarios, que son en general pobres, negros y viviendo en pésimas condiciones socioeconómicas, ha aumentado mucho. Y también los tratamientos forzados, que son también donde incluso ocurre torturas, en las llamadas comunidades terapéuticas, con que el gobierno le agrada y favorece a la bancada evangélica del Congreso Nacional. Lo que es
muy lamentable en mi opinión. Rodrigo Uprimni es de Colombia, es director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Abogado y doctor en Economía Política por la Universidad de Amiens Picardie, con un DSU Magíster en Sociología Jurídica por la Universidad de París II y un Magíster en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de París I. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, la Organización de Justicia. Y como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Teoría del Estado en la Universidad Nacional de Colombia. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Ha escrito múltiples artículos sobre derechos humanos y derecho constitucional, narcotráfico y políticas de drogas. Con placer paso la palabra a Rodrigo Uprimni. Gracias. Gracias. No sé si decir buenos días o buenas tardes porque son las 12 en punto. Entonces les digo nomás hola. Quiero comenzar por agradecer a Intercambios por esta invitación a esta conferencia latinoamericana sobre drogas y agradecer a los colegas de la mesa por 4 excelentes presentaciones. Cuando uno las oye, creo que uno llega básicamente a 2 conclusiones fundamentales. La primera, que las leyes de drogas en nuestros países han sido uno de los vehículos más importantes de violación masiva a los derechos humanos en las Américas. Y la segunda, esa primera conclusión es muy pesimista, pero la segunda es un poco más optimista y es esta, que como dijo Mary Price, la conversación tal vez hoy esté cambiando y hoy estemos haciendo o incorporando enfoques en materia de drogas más compatibles con los derechos humanos. Lo que quiero entonces en este comentario es desarrollar o sistematizar esas 2 tesis que se desprenden de las presentaciones para luego terminar señalando por qué es tan importante incorporar en el tema de drogas un enfoque de derechos humanos y por qué los estados no solo pueden, sino que deben privilegiar sus obligaciones en materia de derechos humanos sobre sus obligaciones en materia de drogas. Entonces, esos son los 4 puntos que desarrollo en este breve comentario. Primero, los impactos masivos de las leyes de drogas en violación de derechos. Creo que 3 de las 4 exposiciones lo muestran con claridad. Mario López de la Comisión Interamericana señaló que en varios informes de la Comisión Interamericana, ya sea de país como el reciente de Colombia, ya sea temáticos como el relativo a el uso de la prisión preventiva o de seguridad ciudadana, hay evidencia clara de cómo las leyes de drogas implican afectaciones a los derechos humanos, ya sea porque hay un uso masivo e indiscriminado de la detención preventiva, ya sea porque, por ejemplo, se viola la autonomía e identidad de los pueblos originarios al impedirles o tratar de impedirles usar la hoja de coca, por ejemplo, que hace parte de sus tradiciones culturales. Pero la exposición de Mary Price también mostró que en Estados Unidos la sobrecriminalización en materia de drogas, sobre todo con el uso de sentencias mínimas obligatorias, ha llevado a un incremento masivo de las personas privadas de la libertad. Ese es un incremento relativamente reciente. En los años 70, Estados Unidos tenía una tasa de encarcelamiento semejante a la de los países europeos. Esto es aproximadamente 100 por 100.000 habitantes. Hoy tiene más de 700 por 100.000 habitantes, es la tasa más alta del mundo.
es casi que en lo único que se parece a Cuba. Los dos tienen tasas de encarcelamiento extremadamente altas y la mayoría están ligadas a drogas. El 50%, nos dijo Mary Price, están ligados en prisiones federales al tema de drogas. Pero tercero, como lo mostraron la exposición de Mary Price y de Jorge Paladines y la exposición de Marta sobre el caso costarricense, ese uso del derecho penal ha sido discriminatorio, ha recaído especialmente sobre las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Claro, hay a veces grandes narcotraficantes detenidos y encarcelados, pero eso es la minoría. La gran mayoría son personas pobres, como dijo el moderador, por ejemplo, en Brasil, personas negras, pobres. Ese es el tipo de usuario de las cárceles en materia de drogas. En Estados Unidos, por ejemplo, se muestra que la tasa de encarcelamiento de un afro es 8 veces la tasa de encarcelamiento de un blanco, y creo que eso es común en América, también en el resto de las Américas. Cuarto, eso ha estado ligado a una violación masiva del principio de proporcionalidad penal. Eso lo documentamos con el grupo del cual hacemos parte Jorge y otras organizaciones llamado SED en el reciente estudio que hicimos sobre adicción punitiva, en donde mostrábamos el uso absolutamente irracional del instrumento penal en materia de drogas, que lleva a casos como el que decía Jorge en Ecuador, Bolivia y otros países, de que resulta para el sistema penal más grave traficar unos pequeños gramos de marihuana que violar mujeres o que asesinar personas, porque tiene penas más grandes en el sistema penal. Y entonces eso muestra una violación masiva a los derechos humanos. Y eso que aquí no hablamos de otros impactos de las leyes de drogas. Por ejemplo, el impacto filosófico más grande no es una violación masiva al principio de autonomía, de privacidad, que a una persona la impidan consumir sustancias psicoactivas y eso no afecta derechos de otras personas, como lo dijeron en su momento la Corte Suprema de Argentina o lo dijo la Corte Constitucional de Colombia. O por no mirar las violaciones indirectas a los derechos humanos generadas por estas leyes de drogas que han generado todo el fenómeno del narcotráfico en la región, toda la violencia y corrupción asociada al narcotráfico que ha puesto en peligro las democracias en varias regiones. Entonces esa es la primera conclusión. Estas leyes de drogas han sido vehículos de violaciones masivas a los derechos humanos en las Américas. Pero lo segundo, que da algún mayor optimismo, y creo que la frase de Mary Price me encantó, la conversación está cambiando. Hemos logrado en los últimos años que la conversación, al menos en las Américas, no diría en el mundo, pero al menos en las Américas esté cambiando y que haya un esfuerzo deliberado por tratar de acercar las políticas frente a las drogas a los derechos humanos. Y aquí hubo 3 ejemplos. El esfuerzo en Estados Unidos por acabar las sentencias mínimas obligatorias en materia de drogas o al menos reducirlas sustantivamente. Segundo, el esfuerzo ya concretado, sería bueno conocer los impactos que creo que deben ser muy positivos, en Costa Rica por generar, como nos dijo Marta Muñoz, una política en materia de criminal de drogas que sea proporcionada, que respete la especificidad y con enfoque de género, que podría sacar de la prisión hoy a muchísimas mujeres que nunca debieron estar privadas de la libertad. Y en tercer lugar, la reforma al Código Penal en Ecuador, una reforma también orientada por principios de proporcionalidad penal y que podría también implicar la salida de la cárcel de muchas personas injustamente privadas de la libertad. Son 3 ejemplos, pero hay otros en la región. Los indultos que se hicieron en Ecuador y Bolivia en su momento, la forma de repensar la política frente al consumo. La mayoría de los países de las Américas han ido eliminando la penalización del consumo por razones de derechos humanos, etcétera. O sea que estamos avanzando, creo yo, la conversación está cambiando a incorporar en el tema de drogas un enfoque de derechos humanos.
Y lo que yo quisiera para terminar este comentario es decir, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante incorporar un enfoque de derechos humanos y no solo un enfoque, como se dice ahora, de salud pública? Claro, la salud es un derecho humano, pero solo un enfoque de salud pública, a mí me parece que podemos perder la batalla democrática en este campo. ¿Por qué creo que eso es así? Porque si uno dice que lo que hay que cambiar es únicamente un enfoque punitivo por un enfoque de salud pública, uno corre el riesgo de tener un enfoque de salud pública particularmente autoritario. Por ejemplo, los usuarios de drogas no serían ahora consumidores, delincuentes, sino adictos. Y yo diría, para un usuario de drogas es hasta mejor que le digan, usted es un delincuente, a un adicto, a un enfermo, un usuario de drogas no problemático, porque al menos cuando uno le dice a alguien delincuente le reconoce agencia, le reconoce autonomía, le reconoce libertad. Cuando usted dice usted es un enfermo, no le reconoce nada y como diría Jorge Paladines, lo puede encarcelar con el argumento de la salud pública. En cambio, si uno incorpora un enfoque de derechos humanos, lo primero es que uno reconoce los usuarios de drogas, las personas que están en la cadena, en toda la cadena del ciclo de las drogas hoy declaradas ilícitas, todos son personas con dignidad y derechos, y a todas les debemos respetar sus derechos humanos, entre los cuales, claro, ese es un gran debate casi civilizatorio, creo yo, el derecho a consumir sustancias psicoactivas mientras uno no afecte los derechos de terceros. Pero incluso si uno no reconoce ese derecho, que yo creo que está implícito en los tratados de derechos humanos, hay toda otra serie de derechos que uno debería reconocer, y por eso yo creo que no debemos defender solo un enfoque de salud pública, sino un enfoque de salud pública acompañado de un enfoque de derechos humanos, o si no creo que estaríamos enfocando mal la dirección de nuestra lucha democrática. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de asumir un enfoque de derechos humanos? Y quisiera concretarlo en 2 o 3 cosas. Un enfoque de derechos humanos quiere decir asumir en serio las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Es decir, que si los estados tienen obligaciones en derechos humanos, pero tienen también obligaciones en materia de drogas, no hay ninguna razón jurídica ni filosófica para hacer como los estados han hecho hasta ahora, que es privilegiar sus obligaciones en drogas sobre las obligaciones en derechos humanos. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Yo recuerdo discutiendo con algún funcionario de algún país que me decía, mire, es que cuando llega la Comisión Interamericana, creo que era de Ecuador, la Comisión Interamericana nos dice que saquemos a las personas de las cárceles, que hay sobrecriminalización, pero cuando llegaban los organismos internacionales de derechos humanos dicen, no, hay que reforzar la penalización, hay que reforzar el punitivismo. Y entonces los estados han vivido a veces, cuando hay ese conflicto, una especie de esquizofrenia en donde les dicen al mismo tiempo, tienen que cumplir sus obligaciones internacionales en drogas, tienen que cumplir sus obligaciones en derechos humanos. A veces son compatibles, pero el problema es, cuando hay una contradicción, ¿cuál es la razón que tienen los estados para privilegiar sus obligaciones en drogas? Yo diría ninguna, todo lo contrario. La razón jurídica y política y ética va en la otra dirección. Hay que privilegiar las obligaciones en derechos humanos. ¿Por qué? Porque las obligaciones en derechos humanos derivan directamente de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de San Francisco. Ahí los estados se comprometieron a respetar los derechos humanos. Luego los tratados de derechos humanos son obligaciones derivadas de la Carta de la ONU, y la Carta de la ONU dice, en caso de contradicción de la Carta de Naciones Unidas con cualquier otro tratado, prevalecen las obligaciones de derechos humanos. Las obligaciones en drogas se han hecho en el marco de las Naciones Unidas, pero no derivan de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas se dice que hay que penalizar las drogas, que hay que prohibir las drogas. Y por eso creo que este debate de traer las obligaciones de derechos humanos al debate de drogas es trascendental, es importantísimo, porque permitiría, de un lado, tomar medidas pragmáticas muy concretas para disminuir los riesgos en derechos humanos de las políticas existentes. Aquí ha habido 2 ejemplos muy sencillos. Mayor proporcionalidad penal, en ambos casos, permitiría reducir el sufrimiento que han generado las políticas de drogas en la región, sacar a muchísimas personas de las cárceles, en especial mujeres injustamente detenidas. Segundo, la asunción de obligaciones en derechos humanos permitiría también reducir otras distorsiones de la política de drogas hoy. Por ejemplo, lo que decía Paladines, el abuso de la detención preventiva en la región.
eso no tiene, que existe para casi todos los delitos, pero en materia de drogas es casi absoluto y creo que eso es una violación masiva a los derechos humanos. Pero creo que el enfoque de derechos humanos también permite flexibilizar las obligaciones internacionales en materia de drogas en un sentido democrático y por ejemplo, podría plantearse todo el debate que hay en Colombia sobre qué hacer con los productores y cultivadores de cultivos ilícitos. ¿Tiene uno que penalizarlos? Porque es que eso nos dirían las obligaciones internacionales, que está prohibido cualquier producción y distribución de coca que no sea para usos médicos, y entonces habría que penalizarlos. ¿O tienen los estados, por sus obligaciones en derechos humanos, reconociendo que son personas en situaciones de vulnerabilidad, tener políticas alternativas que sean políticas de reducción del daño en materia de producción y distribución, y que la reducción del daño no quede únicamente concentrada a las políticas relacionadas con el consumo? Y finalmente, y con esto terminaría, lo que podrían ser los pasos más audaces, que son los pasos como el de Uruguay. A Uruguay la JIFE le ha criticado que su política de establecer un mercado regulado de marihuana viola la Convención Única del 61 y la Convención de Viena del 88. Si uno hace una lectura literal y aislada de esa convención, es posible que la JIFE tenga razón. Pero el problema es, ¿por qué Uruguay tiene que hacer prevalecer sus obligaciones frente a esas convenciones sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos? Y si el Estado de Uruguay, de manera democrática, conforme a su valoración de cómo protege la salud de sus usuarios, llega a la conclusión, porque las obligaciones en derechos humanos no son solo obligaciones de abstención, no torture, no mate, no detenga arbitrariamente, son también obligaciones positivas. Tome todas las decisiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de su población. Si el Estado de Uruguay, dentro de su libertad democrática, decide que para satisfacer mejor el derecho a la seguridad y a la salud de sus usuarios, tiene que tener un mercado regulado de marihuana, ¿por qué le va a decir la comunidad internacional que no puede hacerlo? Si al mismo tiempo le está diciendo cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por eso yo creo que este debate de asumir un enfoque de derechos humanos no es un debate puramente académico, es un debate que tiene consecuencias jurídicas y consecuencias políticas muy importantes para esto que, como decía Mary Price, este ambiente en donde esta conversación está cambiando. Y por eso creo que es una época, para quienes hemos trabajado el tema de drogas desde hace años, es una época que permite tener algún optimismo. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, pero hay tiempo para las respuestas, ¿no? Y las respuestas se empiezan por Mario, que está en la punta, siguen. Les pido licencia, permiso para retirarme por un minuto para ir al baño, pero les prometo que no les voy a abandonarlos. Sí, gracias. Tengo dos preguntas. La primera de ellas dice que indica que la Comisión Interamericana recibió de la Asamblea General de la OEA el mandato de preparar un informe. Pregunta cuáles son los planes para este informe y cuáles son los próximos pasos de la CIDH en su involucramiento en el tema de drogas y derechos humanos. Entiendo que se refiere a una resolución de la Asamblea General que tuvo lugar en junio en Asunción. Una de las resoluciones, que es la que habla sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones efectivas en el desarrollo e implementación de políticas para atender el problema mundial de las drogas en las Américas. Si es esa la resolución a la que se refiere esa pregunta, los puntos resolutivos hablan en dos partes sobre la Comisión, y lo que solicita es que la Comisión
continúe promoviendo el respeto y defensa de derechos humanos, apoyando los esfuerzos de los Estados miembros que lo soliciten para cumplir sus compromisos internacionales, que desarrollen y ejecuten medidas para enfrentar el problema mundial sobre las drogas, y también solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, la CIMI, la CICAD y otras áreas de la OEA que establezcan y fortalezcan su colaboración permanente en el tema de promoción y protección de derechos humanos y libertades fundamentales, derechos de las mujeres en la adopción de medidas o políticas para abordar el problema mundial sobre las drogas, incluyendo la instrumentación de la estrategia hemisférica sobre drogas. Es un mandato que la Comisión entiende de manera más general y como parte de ese mandato la Comisión ha prestado atención, como vieron en algunos de los ejemplos, en informes específicos. Todavía no tiene un cronograma concreto ni una decisión concreta de hacer un estudio, pero sin duda que hay interés, la Comisión sí tiene interés en el tema y tal vez lo más conducente sería hasta que se llegue a ese momento, a esa decisión, mantener el tema en la agenda de la Comisión a través de audiencias, a través de otro tipo de informes, tanto de los estados como de la sociedad civil, para que se pueda utilizar de la mejor manera el foro que ofrece la Comisión para discutir estos asuntos. Hay otra pregunta sobre México, sobre la militarización. La pregunta es si la Comisión se ha pronunciado sobre el tema. Sí hay un pronunciamiento en el informe sobre México de 1998,